Hay una frase popular dentro del mundo del periodismo que se repite un montón dentro de la profesión, que es: no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Y lo que viene a decir es que algunas veces cuando escribes alguna historia, tú tienes la intención de que las cosas se desarrollen de una manera, es la historia que te gustaría contar, pero luego está la realidad para chafarte todas las expectativas y toda la ficción que te has podido montar en tu cabeza. Esto es lo que me ha ocurrido con este vídeo, y este vídeo no es para nada lo que yo quería o tenía la intención de hacer. He empezado a ver la serie de Andor y lo que quería hacer en un principio era un vídeo de las primeras impresiones. Entonces yo lo que esperaba hacer, lo que a mí me hubiese gustado que ocurriera, habría sido decir: wow, Andor es increíble, Andor es una buena serie Disney, sí sabe hacer bien las historias de Star Wars y esto no tiene absolutamente nada que ver con Obi-Wan Kenobi. Para mí fue una serie bastante horrible, bastante desastrosa. En ese sentido, puedo decirlo en parte, pero y tampoco del todo aplicado a Andor, sino a otra cosa que he acabado viendo al final este fin de semana también, que tiene que ver con Star Wars y además con Andor, porque he aprovechado la ocasión perfecta de Andor para también verme Rogue One, película que tenía pendiente desde hace muchos años ya. Y es que este vídeo va a ser un 2 en 1. Voy a hacer también una review de Rogue One porque ha resultado ser una película bastante buena de Disney, de Star Wars, lo cual parece increíble. Y es que Rogue One es una película que, como su propio nombre indica, es un spin-off, es una historia independiente, es una historia de Star Wars, así lo dice su propio subtítulo. Es una historia que está fuera de lo que es la saga principal de las 3 trilogías, ya los 9 episodios. Entonces esta película yo la podía ver en el momento en el que yo quisiera, lo que pasa es que ese momento nunca llegaba, entonces han ido pasando los años y nunca la había visto hasta ahora. Con Andor, esta era la ocasión perfecta para verla, porque precisamente Cassian Andor, el protagonista de esta serie, es uno de los personajes o uno de los coprotagonistas de Rogue One. Y decir la frase de: oh sí, Disney es capaz de hacer historias buenas de Star Wars, no puedo decirlo del todo con Andor, porque primero y ante todo no tenemos todavía la serie completa de Andor, no la hemos visto porque si no me equivoco serán como 15 capítulos en total, pero de momento solo tenemos los 3, entonces estos serán literalmente las primerísimas impresiones de la serie, no podemos hacer un juicio final o un análisis final de toda la serie, a ver cómo se desarrolla, pero aún así adelantaré y diré que no me pinta bien del todo, pero sí puedo decir que Rogue One es el ejemplo de lo que tendría que estar haciendo Disney, de cómo tendría que estar enfocando las historias de Star Wars, del universo de Star Wars, porque esa es la forma que me ha gustado de cómo se ha tratado Star Wars, el universo, los personajes y sobre todo el tono. Gran pregunta a la que supongo que se estará preguntando la gente: ¿hace falta ver Rogue One para entender la serie de Andor? Para por si queda alguien todavía que no haya visto Rogue One, como por ejemplo yo. No hace falta ver Rogue One para entender Andor. Porque para empezar, el personaje de Cassian Andor, antes de salir la serie de Andor, era un personaje que tenía la esperanza de vida de una película. Su vida comenzó, antes de salir la serie, evidentemente, su vida comenzó en la propia película de Rogue One y acabó en la película de Rogue One. El tío vivió durante una película y ya está. Entonces, en ese sentido, la serie de Andor es retroactiva. Cuenta el origen de ese personaje cuando todavía no estaba ni en la rebelión, cuando era mucho más inexperto en lo que hacía. Y todavía el tío no conocía nada. El tío, de hecho, solamente era una especie de pícaro que vivía en el submundo entre más o menos delincuentes, pero también gente honrada. En general, en una especie de ambiente del sálvese quien pueda y que cada uno mira por su propio interés. Entonces, el tío tampoco tenía ninguna habilidad especial, salvo que era un charlatán y todo lo que hacía era una red de deudas, le pedía cosas a uno y para pagárselas a él pedía prestado a otro y así. Armaba todo una especie de red telaraña, maraña, que siempre pasaba todo a través de él. Y entonces era un castillo de naipes en el que si una carta cae, pues toda la red se le viene abajo. Él es esa clase de personaje, o por lo menos ese es como se le pinta en Andor. Pero antes de seguir con Andor, me gustaría hablar más de Rogue One. Y es que son muchas las cosas que me han gustado de Rogue One, de esta película. Para empezar, su tono. Es un tono mucho más maduro, mucho más serio si lo comparamos con el resto de las películas que ha hecho Disney hasta ahora. No es una película para nada infantil, ni tiene ese tono conciliador para gustarle tanto a niños como a los nostálgicos mayores, sino que es una película que es mucho más madura y bastante más oscura en su tono. Es bastante más adulta. Eso no quiere decir que los niños tampoco la puedan ver, pero no está llena de cosas de niños o críos infantiles. No es una película que inmediatamente desde la segunda escena te introduzca robots o droides, mini droides o animalitos monos cute para venderte merchandising. Y tampoco tiene escenas
escenas absurdas o nostálgicas, o que esté llena de cameos, continuos cameos, solamente para apelar al público que vio, que es fan de las primeras películas. Es una historia independiente en sí misma, con personajes nuevos creados para esta película y que solamente está ambientada en el universo de Star Wars. Y eso es lo que más me gusta, que no es un continuo viaje al pasado o viaje a la tienda de Star Wars del merchandising. Es una historia que se centra en contarte una historia, y eso, gracias, por Dios, gracias, una película que no está interesada en venderte cosas, sino en que disfrutes de una historia, y eso es lo que se más echa de menos desde que Disney cogió esta franquicia. Todos los personajes de Rogue One, más o menos, tienen cierta profundidad, o por lo menos mucha más profundidad de lo que nos ha acostumbrado Disney hasta ahora, en el sentido de que todos los personajes tienen conflictos internos, siempre se juegan cosas, siempre está en conflicto su background, su pasado, sus intereses o sus credos o sus creencias y la situación a la que se enfrentan cada uno de ellos. Muchas veces ellos entre sí mismos, por la misión que tienen que cumplir, se ven comprometidos, y entonces el conflicto en esta historia se desarrolla a varios niveles. Tienes al grupo de protagonistas que luchan contra los antagonistas, pero al mismo tiempo también dentro del grupo de los buenos o los protagonistas también hay roces. Entonces es otro conflicto interno que la verdad es que es bastante interesante y es bastante lógico, y no es en ningún momento cringe o emocionalmente que sobre. Y lo que me gusta de Rogue One es que todo parece natural, todo parece orgánico, más o menos, para ser una película de Star Wars, y las interacciones entre los personajes también resultan naturales y no son forzadas. Los impactos emocionales que tiene la historia tienen todos bastante su sentido, no me ha sobrado ninguno. No hay tampoco ningún momento especial emocional donde se intente destacar muchísimo un personaje, porque es como que te das cuenta de que la franquicia está forzándote un personaje para después seguir con él en las siguientes películas. No, lo bueno de esta película es que como todos los personajes en realidad acaban en esta película, pues no hay necesidad de intentar implantártelos a la fuerza o forzadamente, y entonces no tienes esos momentos de muchísima epicidad y heroicidad innecesaria, y en realidad todos los impactos emocionales que hay tienen su sentido y no resultan forzados. El ritmo, el pacing de la historia también me ha parecido bastante bueno. No hay ningún momento en el que la historia arrastre los pies, o momentos también sentimentales, emocionales de estos que alargan, sino que la historia es emocionante. Es una aventura de Star Wars, que es a lo que nos acostumbran las películas de Star Wars, porque cuando tú dices película de Star Wars es como que es un subgénero o es un género ya dentro de sí mismo. Aventuras intergalácticas, pero ante todo aventuras emocionantes, y eso es lo que tienes en Rogue One. Es una aventura adulta, bastante adulta, si lo comparamos con todo lo demás, donde los personajes son maduros, parecen adultos, son adultos, donde todos tienen intereses particulares y cada uno defiende los suyos, pero también tienen que saber aunarlos dentro de lo que es la misión o el objetivo final común. Y eso es una de las cosas que está bien de esta película, del ver cómo se desarrollan los personajes, cómo ellos son capaces de transgreder cada uno sus barreras personales o particulares en pro de un objetivo común. En resumen, que tampoco quiero enrollarme más con Rogue One, porque seamos sinceros, tampoco es que sea un peliculón, ¿vale? Tampoco es la mejor película de la década, pero comparado con todo lo demás de Disney, con todo lo demás de Star Wars, está muy bien. Yo la siento natural, yo la siento adulta, madura, y en definitiva es una historia emocionante de Star Wars. Y la palabra emocionante es la palabra, yo creo que más clave de todo, porque ahora precisamente es donde voy con Andor. Y si he incluido una review rápida de Rogue One es porque realmente es necesaria, supongo, para contextualizar Andor, aunque no haga falta verla para entender Andor. Pero hay que tener en cuenta que Andor es precisamente la heredera narrativamente de Rogue One, porque precisamente coge a uno de los personajes de Rogue One y hace la historia origen sobre él. Entonces Andor, yo hasta ahora de momento no la he sentido para nada tan emocionante como lo fue Rogue One, considerando que precisamente es heredera de Rogue One. Tendría que, yo creo, mantener algunas cosas de Rogue One. Por lo menos mantiene el tono, ese tono serio y ese tono maduro, y eso es lo que me ha gustado. Inmediatamente, incluso con la escena primerísima de Andor, ya sientes que no es una serie del todo infantil de Star Wars, porque el protagonista empieza yendo a un club de alterne, el cual no es un contexto precisamente muy infantil o muy ad-friendly. Y tampoco es ninguna casualidad que precisamente Disney nos haya sacado primero 3 capítulos. No ha sido porque Disney es divino en su gracia, es súper generoso y nos haya dicho, oh, voy a sacar capítulos semanalmente, pero os doy 3 capitulazos. No. Eso no es ninguna casualidad ni es por la generosidad de Disney, sino porque simplemente esos 3 capítulos que ha sacado no son más que la introducción a toda la historia que va a venir ahora semanalmente
a partir de ahora. Y es que cuando acaba el tercer capítulo es cuando realmente sientes que se han atado todos los cabos sueltos que se te han presentado en la introducción y de que ahora por fin va a empezar la historia de verdad. Pero estos 3 capítulos de media hora cada uno, los 3 capítulos que en total son 1 hora y media, a mí me han parecido completamente excesivos. Ha sido muy largo. Esto no tiene nada que ver con Rogue One, donde la historia sí transcurría bastante rápido, pacing era bueno, como he dicho, y el ritmo en general era bastante emocionante y vertiginoso. Aquí no, en Andor todo se vuelve súper lento. En el segundo capítulo, ¿vale? No ocurre nada. O lo que ocurre si los tripeas de todo, o sea, es decir, si le quitas todo lo superfluo al segundo capítulo, escenas en las que los personajes simplemente andan sin rumbo hacia ningún lado, si le quitas todo eso y si dejas el esqueleto del capítulo, te quedan una cosa de quizás 5 o 10 minutos, lo cual lo podías haber repartido entre el primero y el tercer capítulo y podrías haber hecho una introducción de 2 capítulos, quizás un poco más largos de media hora, pero yo creo que habría funcionado muchísimo mejor. Quizás incluso si lo fuerzas un poco más se podría haber hecho una introducción un poco más larga en un solo capítulo, quizás un poco más largo que todos los demás, pero es el capítulo piloto y ya está, y te ahorras todas las superfluas cosas que tienen estos 3 capítulos que le sobran. Porque si Disney ya sabía que iba a sacar los 3 capítulos de golpe, pues ¿qué más le da hacer 2 o 1? Porque cuando tú sacas 3 capítulos, das por hecho de que la gente no va a ver esos 3 capítulos en 3 semanas, los va a ver del tirón de una sentada, que es lo que he hecho yo y creo que es lo que ha hecho todo el mundo. Y además del ritmo, otro gran problema que creo que le veo que tiene Andor, que espero que no siga más adelante, a lo mejor no lo sigue porque como ahora va a empezar la historia de verdad de Andor, quizás el esquema narrativo cambie, pero por lo menos en estos 3 capítulos se ha optado por un esquema narrativo que no me ha gustado nada y por eso precisamente no me invita más a seguir viendo esta serie. Ha optado por un sistema de empezar la narración in media res. Quiere decir que la historia como que ha empezado en mitad de los hechos, no tiene un comienzo, sino que empieza en mitad y para contextualizarte las cosas tiene que recurrir continuamente a flashbacks, al pasado. Es como que coges la historia por mitad, pero hacer ese esquema funciona, ¿vale? Si sabes hacerlo bien. En este caso yo creo que no se ha hecho bien, porque he tenido la sensación en muchos momentos en los que estaba viendo Andor que no me estaba enterando de nada, no me estaba enterando de qué está pasando. La serie no paraba de introducirte personajes continuamente, te está introduciendo personajes continuamente y nuevos personajes y yo decía, vale, me estoy perdiendo, no sé ni siquiera qué relación tienen con Cassian, que al final sí, es como que la tienes que deducir a partir de las conversaciones que tienen, a ver quién es esta persona, qué relación tiene con Cassian. Pero ya al final son tantos personajes que yo decía, ¿de verdad que tantos son necesarios en verdad? Al final todos van a tener un papel. Y por ejemplo, donde más se evidencia todo esto es en algunas interacciones, en algunos diálogos que mantienen los personajes en situaciones, digamos, tensas, en las que se les nota urgencia o preocupación. Pero tú eso no lo compartes, no eres capaz de empatizar entonces con los personajes o sentir algún tipo de simpatía por ellos, porque no has llegado a conectar con ellos, porque no sabes ni quién son, ni qué relación guardan con Cassian. ¿Por qué? Porque te faltan antecedentes, porque no tienes los antecedentes. Y no los tienes porque precisamente la historia ha comenzado en media res. Y lo que ocurre al final de estos 3 capítulos es que precisamente con lo que acabas presentándote los antecedentes es cuando al final del tercer capítulo entiendes qué papel juega cada uno dentro del pasado, dentro de la vida de Cassian, y es al final cuando lo comprendes todo. Entonces es como que es satisfactorio porque sí, acabas diciendo vale, ahora lo entiendo todo, pero antes de llegar a eso te pasas toda la serie, digamos, medio confuso diciendo ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. A ver, más o menos te puedes ir enterando de todo, pero como que es el esfuerzo extra que tienes que hacer por entender qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa. Digamos que la serie te pide un esfuerzo que realmente es innecesario si la historia se hubiese contado mejor. Pero y aunque esté criticando esta serie, vale, quiero hacer una aclaración muy importante, y es que yo creo que esta serie en calidad, tanto narrativa como técnica, no tiene absolutamente nada que ver y está muy alejada de lo que fue Obi-Wan Kenobi. Porque para mí Obi-Wan Kenobi fue todo un puto desastre, es una serie horrible a muchos niveles, sobre todo narrativos, y también con sus cosas técnicas, flagrantes fallos si queréis ver el vídeo que tengo. Y es que los problemas de Andor son suyos propios particulares, es decir, no comparte sus problemas con Kenobi. Los problemas de Kenobi, son su naturaleza y la naturaleza de los problemas de Andor son completamente diferentes y son completamente aparte, ¿vale? Es decir, no son sintomáticos a toda la franquicia o todo lo que es Disney o Star Wars. Incluso en la calidad cinematográfica y productiva yo he visto mucha disparidad. Es que a mí me parece que Andor se han gastado más presupuesto en esta serie y es que se nota al verla, se nota que está mejor producida, mejor hecha. Andor está mejor escrita que Kenobi, porque en realidad las cosas que suceden
suceden tienen todas lógica, tienen todas sentido, están más o menos bien ligadas y tienen una consecuencia lógica y tienen sentido y son coherentes. No cosa que ocurría en Kenobi. En última instancia, si no ha captado, que yo no digo que no me haya gustado, pero simplemente si no me ha captado el interés Andor, ha sido por cómo cuenta la historia. La historia en sí puede ser interesante, a lo mejor está bien. Estos son primeras impresiones, no sabemos todavía cómo se va a desarrollar de aquí al final la serie. Así que es precipitado sacar conclusiones, hay que darle una oportunidad a esta serie. No sería justo decir ya, esta serie es mala. Eso sí que no sería justo. Pero también es justo decir que las primeras impresiones no invitan a ver la serie. En esencia, que exista no me parece nada malo, no me sobra, porque me gustan las historias spin-off de otros personajes que no tengan nada que ver con la saga original. Y sobre todo si son más historias que tampoco tengan que ver estrictamente con la fuerza, con los Jedi y con los Sith. Entonces una historia así siempre es bienvenida, pero si está bien contada, como por ejemplo Rogue One. Y no sé si al final haré un vídeo con esta serie analizándola, porque ni siquiera sé si la voy a terminar de ver. Pero no por hate, ¿vale? No por hate decir, es que odio Star Wars. Yo no odio Star Wars, ¿vale? A mí me gusta Star Wars, me gusta el universo narrativo de Star Wars. Lo que pasa que creo que Disney no está contando bien historias de Star Wars. Veré a ver qué es lo que cuentan en los siguientes capítulos, ya veremos a ver qué pasa, pero no garantizo nada. Dale like al vídeo si te ha gustado mi rambling hasta ahora, dislike si no te ha gustado o si amas Star Wars y a Obi-Wan Kenobi y sobre todo a Disney. Suscríbete a mi canal si le has dado like y hasta otra.